En esta ocasión, dentro del derecho civil, vamos a ver sobre los efectos jurídicos y la prueba de las obligaciones. Estos son herramientas y mecanismos legales que el ordenamiento pone a disposición del acreedor para obtener el cumplimiento de la prestación, ya que el deudor se ha comprometido para ser indemnizado en caso de que éste no cumpla. Dentro de los principales causales tenemos que aquí se busca el cumplimiento efectivo de la prestación. Estos ocurren con la consecuencia natural y deseada de la obligación. Como por ejemplo podemos mencionar en este caso, si un constructor se compromete a entregar una casa el 1 de diciembre, el efecto principal es que llegando ese día el deudor o constructor debe entregar la casa. También entra aquí en juego cuando el deudor incumple la prestación. Supone la sustitución de la prestación original por una indemnización de daños y perjuicios. Como por ejemplo aquí, si el constructor no entrega la casa el 1 de diciembre, el efecto secundario es que el acreedor exija judicialmente el cumplimiento forzoso o una suma de dinero que compense los daños, por ejemplo, el costo de un alquiler temporal y el perjuicio por la tardanza. Dentro del desarrollo tenemos efectos principales, como en este caso tenemos un efecto voluntario y un efecto forzoso. El efecto voluntario surge cuando en este caso la forma más perfecta y común de la extinción de la obligación. Aquí el deudor realiza la prestación debida en tiempo y forma y lugar pactados, como por ejemplo el pago o la ejecución de una prestación por parte del deudor de buena fe. Podemos mencionar un ejemplo. María le debe a Juan $1000. El día del vencimiento, María transfiere los $1000 a la cuenta de Juan. La obligación se extingue satisfactoriamente. En cambio, dentro del efecto forzoso, podemos mencionar si el deudor no cumple voluntariamente, el acreedor puede recurrir a la vía judicial para obtener la ejecución de la prestación. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar el uso de la fuerza coactiva del Estado mediante jueces para obligar al deudor a cumplir. Un ejemplo podemos mencionar aquí la obligación de dar. Una sentencia condena a Pedro a entregar un vehículo. Si no lo hace, el juez ordenará un embargo y la entrega forzosa del bien. La obligación debe hacerse si un contratista no termina una obra. El juez puede autorizar al acreedor a que otro contratista la termine la obra del deudor mediante una sustitución. La indemnización por daños y perjuicios es el efecto anormal o sustitutivo del cumplimiento. Como por ejemplo, esto surge cuando la obligación es incumplida totalmente, de forma defectuosa o tardía. Aquí surge una mora. Consiste en la suma de dinero que debe pagar el deudor para compensar el daño patrimonial sufrido por el acreedor. Aquí como ejemplos tenemos la indemnización comprende dos rubros principales. Tenemos un daño emergente, que es el perjuicio o la pérdida sufrida, lo que salió del patrimonio del acreedor. También tenemos el lucro cesante, que es la ganancia que el acreedor dejó de percibir por el incumplimiento. Podemos mencionar el siguiente ejemplo. Una imprenta se compromete a entregar 10.000 folletos publicitarios el día lunes, incumple y los entrega el día viernes. Aquí existe un daño emergente. El acreedor tuvo que pagar a mensajeros para avisar el retraso o el gasto. Aquí existe un gasto extra. Y aquí tenemos también un lucro cesante, que el acreedor perdió la oportunidad de concretar ventas en una feria que tuvo lugar el martes y el día miércoles y la ganancia dejada de percibir. También podemos mencionar las medidas de tutela y protección,
que son acciones que el acreedor puede realizar para mantener la integridad del patrimonio del deudor y asegurar el futuro cumplimiento. Aquí podemos mencionar el siguiente ejemplo. Hay una acción, en una acción de revocatorio. El deudor, sabiendo que debe de pagar, vende a un familiar su única propiedad para insolventarse. El acreedor puede pedir al juez que revoque esa venta por fraude, volviendo el bien al patrimonio del deudor para poder ejecutar la deuda sobre él. Los efectos jurídicos y la prueba de las obligaciones. La, la prueba se refiere a la demostración ante la autoridad judicial de la existencia de la obligación y en su caso de su incumplimiento. Es decir, el deber de probar recae en la parte que alega el hecho. Aquí tenemos un principio general de la carga de la prueba y también podemos mencionar los medios de prueba comunes. El principio general de la carga de la prueba. En términos generales, el acreedor debe probar la existencia de la obligación y el incumplimiento del deudor. El deudor, por su parte, debe probar el cumplimiento o cualquier hecho extintivo de la obligación. Los medios de prueba comunes. La legislación procesal admite diversos medios para demostrar la existencia de la obligación. Aquí cabe mencionar la importancia de que la prueba documental o instrumentos públicos y privados son los medios más robustos, ya que da certeza sobre los términos exactos de la obligación pactada. Aquí podemos también mencionar algunos medios de prueba y sus ejemplos. Dentro de los medios de prueba tenemos primeramente los instrumentos públicos, que son documentos autorizados por un notario o funcionario público. Y dentro de ellos tenemos las escrituras, actas y sentencias. Como por ejemplo la escritura de constitución de una hipoteca prueba la existencia y la obligación de devolver un préstamo garantizando con un bien inmueble. Los instrumentos privados son documentos creados entre particulares sin intervención notarial. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento o un pagaré firmado por ambas partes prueba la obligación de pagar una renta o suma de dinero. También tenemos otro medio de prueba que es el testimonial, que es la declaración de personas que presenciaron o tienen conocimiento de los hechos relativos a la obligación. Por ejemplo, aquí un testigo declara haber visto al deudor recibir el dinero prestado o haber presenciado el acuerdo verbal. También tenemos el- la prueba o confesión o declaración de parte, que es el reconocimiento judicial o extrajudicial de un hecho por parte a la que perjudica. Como por ejemplo podemos mencionar que el deudor, al ser interrogado en un juicio, admite haber recibido la suma de dinero en calidad de préstamo. Otro medio de prueba podemos mencionar el pericial, que es el dictamen de expertos sobre hechos que requieren conocimientos especializados. Aquí podemos decir que un perito contable certifica la deuda o un perito técnico evalúa los efectos en la constitución perdón, la construcción de la casa. Aquí se prueba el cumplimiento defectuoso. Muchas gracias.